Muy amados hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por estar nuevamente reunidos en torno a la adoración a su nombre, manifestando nuestra fe, nuestra absoluta confianza y esperanza, para darle honor y gloria y así vivir sus bendiciones del día primeramente y también de la semana. Dice el texto introductorio: se acordarán y se volverán a Jehová de todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. Amén. Tengamos nuestro preludio musical, oremos en silencio. Oremos. Te alabamos, Padre, agradeciendo la bendición que nos das de encontrarnos reunidos nuevamente en torno de tu nombre, allí en la intimidad del hogar como en la intimidad de tu santuario. Gracias, Padre, por mis hermanos y hermanas, que atentos no solamente a los tiempos, sino también a la participación de nuestra oportunidad de acercarnos a tu presencia, nos gozamos en venir a esta y así, Señor, manifestar nuestra fe, manifestar el caminar de las familias y, sobre todo, anhelar que tu bendición sea para salud de las naciones. En el nombre de Cristo, recibe nuestra fe, nuestra alabanza y nuestra adoración, y permite que tu palabra hable a nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Buen día, hermanos. Les saludo con mucho gusto. Iniciemos esta alabanza al Señor con el himno número 15, Salve, cantad al Señor. Alabemos al Señor.
en hechos tu amor se mostró. Cristo, tu nombre es prenda de amor y paz. En nuestras almas solo tú reinarás. Amén. Buenas tardes. Busquemos ahora nuestra primera lectura, esto en el libro de los Salmos, y vamos a dar lectura al Salmo número 22, versículos del 22 al 25. Un grito y canto de alabanza. Y la palabra dice así: Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Amén. Loemos al Señor mediante el himno número 100. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres un salvo poderse en su amor? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Busquemos ahora la segunda lectura. Esto es en el Antiguo Testamento. Es Isaías 8, versículos del 13 al 16. Y la palabra dice: A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Amén.
Es momento de agradecer al Señor por el don de la vida. En nombre de la Junta de Administradores, del mío propio también, les deseamos un feliz cumpleaños, si así ha sido en esta semana, hermanos, algún aniversario, algo que festejar. Dentro de esta situación, sí podemos festejar la vida, sí podemos hacerlo. Gracias al Señor. Vamos a cantar feliz cumpleaños, y con esto les deseamos un muy feliz cumpleaños o algún aniversario que ustedes hayan festejado. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año nuevo te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que te bendiga más, te colme en lo futuro de bien prosperidad. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Felicidades. Amén, hermanos. Daremos lectura a la palabra de Dios en Hechos 20, del 3 al 7. Y la palabra del Señor dice: Después de haber estado ahí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y de Asia, Tíquico, y Trofimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes y levadura, navegamos a Filipos, y en 5 días nos reuniremos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo los enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. Gracias a Dios por lo que hemos caminado ya en este culto de adoración. Y hay muchas palabras o frases para reflexionar. No sé cuántos de ustedes han estado en alguna predicación que se alarga y se alarga y se alarga y no se le ve fin. Así dice aquí, ¿verdad? Lo alargó hasta la medianoche. Una experiencia que tuve fue en una velada de jóvenes, a donde el orador comenzó a predicar y después de 1 hora dijo: esta es la introducción. Sí, después de 1 hora, así es que son detalles y la palabra misma lo asienta y son cosas para reflexionar. Tengamos nuestro momento de oración, hermanos, hermanas. Ya se ha dado gracias por los cumpleaños, por algún aniversario, pero seguimos en la necesidad de interceder, rogar, suplicar por este tiempo que nos ha tocado vivir. Por allí están apareciendo fotografías de la gripe española hace 100 años y una frase que dice: y no aprendimos. Lo cierto es que hay cosas que no se aprenden, no porque no querramos aprenderlas, sino porque pues la naturaleza es la naturaleza y los microbios son los microbios, y los científicos nos dirán, y la cepa se fortalece o cambia y nos sigue agrediendo, sobre todo cuando no cuidamos nuestro estado de salud. Oremos por esas responsabilidades que tenemos y también
por la vida de la Iglesia y el testimonio de la misma. Te alabamos, Padre, y te agradecemos por la bendición que nos das de estar como Iglesia congregados en tu nombre y participar la bendición a toda la gente. Gracias, Señor, por todos aquellos que participan atendiendo tal vez a lo mínimo que es usar el cubrebocas. Posteriormente, Señor, sí nos impacta cuando ancianos, cuando varones, mujeres fuertes, vigorosos, no lo llevan en la calle, pero también cuánta emoción y tal vez afabilidad se da cuando los pequeños, los niños mismos llevan su cubrebocas, y algunos han podido comentar y participar. Es que, pues ellos pidieron su cubrebocas como nos han visto a los adultos. Y gracias, Padre, por las enseñanzas, las oportunidades de compartir y animarnos unos a otros a cuidarnos, a guardarnos. Pero no dejamos de tener las noticias de nuestros hermanos, nuestros conocidos, nuestros amigos y aún aquellos que no se consideran parte de nosotros, padeciendo por la pandemia. Rogamos tu misericordia para con todos y rogamos, Señor, que la salud pueda venir, pero también nuestra responsabilidad nos permita participar unos con otros y gozarnos en lo que es el caminar, buscando tu bendición en todo tiempo. Seguimos rogando por nuestros enfermos en la congregación y seguimos pidiendo por aquellos que, dolidos por la partida de un ser querido, es grande su necesidad y su confianza en ti. Mas gracias te damos también, Señor, porque entre las cosas que se dan está el agradecimiento de tus hijos, de tus hijas, por el acompañamiento de nuestros hermanos de la Iglesia, en los mensajes, en las oraciones que se comparten y sobre todo en lo que ha podido ser una interacción cercana y lejana. Pero por ello, alabamos tu nombre porque tu Espíritu Santo es el que milita entre nosotros y nos permite sentir esa unidad y esa presencia tuya para decirnos unos a otros: guardémonos en el nombre del Señor y participemos lo que debamos participar para glorificar su nombre y fortalecer la unidad de la Iglesia. Y en el nombre de Cristo, Señor, te rogamos por todos los países, por todas las naciones, por los cambios que ha tenido este virus y sobre todo la gran necesidad de la humanidad de buscar, de esperar y de tener. En medio de las posibilidades de salud, tu presencia, algunos rogando por el perdón de sus pecados, otros preguntándose, ¿por qué mandas esto, Señor? Y otros más pudiendo decirnos unos a otros, sigamos la senda de Dios y participemos su bendición en todo tiempo. Padre, gracias por la Iglesia que sigue activa y gracias, Señor, por la necesidad social que nos permite acercarnos también a ti y decirte, si tú no eres con nosotros, ¿quién podrá ser con nosotros? Tu nombre sea glorificado y tu bendición con todos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. A Dios la gloria. Amén. Amén, hermanos. Daremos lectura a San Marcos 1, del 14 al 20. Y la palabra dice: Jesús principia su ministerio. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que acechaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre, Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén.
Del libro de Cantos, hermanos, sigamos el 240, súplica. Que este sea la preparación para recibir el mensaje en labio de nuestro pastor. Eternal en plenitud
sería un ingrato si negara tu amor. Que yo sería un ingrato si negara tu amor. Jesús y sus discípulos se manifiesta y le siguen. En labio de nuestro pastor, el presbítero Andrés Hernández Miranda, recibamos en esta hora el mensaje de Dios. Estar en el tiempo de Epifanía, cuyo concepto es la manifestación del Señor Jesús. Allí en su boletín tienen que pasaron más o menos de los 12 a los 30, son como 18 años más o menos, de lo que es la manifestación del Señor Jesús hasta iniciar su ministerio. Solamente para decir, tenemos como Epifanía estos domingos de enero y después siguen ya otras cosas. Oremos. Padre, alabamos tu nombre y te agradecemos al venir y presentar, dicen algunos, esta cátedra desde este púlpito. Agradecemos tu presencia y la vida de la Iglesia y cómo la Iglesia se encamina, Señor, a la adoración a tu nombre, el reconocimiento de tu presencia y obra, y también anhelando siempre tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Jesús y sus discípulos. Tenemos ahora en este tiempo que hay seguidores de muchas personas y sobre todo cómo se cumple la palabra de Dios. Hay quienes siguen a otros porque les endulzan el oído. Y no sé, hermanos, si han sentido, dicen algunos, ese prurito de que nuestro oído es endulzado. Mira qué bien te ves, mira qué bien lo hiciste, mira qué bien aquí, qué bien allá, por ti, por todos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo nos vamos sintiendo algunos? Pues como flamita, ¿no? Pequeña y luego crece. Son detalles. Pero hemos leído en el Salmo, primeramente, el saber que hay un anuncio. Y dice el salmista, anunciarán tu nombre. Anunciarán tu nombre. Definitivamente en el ámbito del pueblo hebreo, el hablar de Dios sigue habiendo la inquietud. ¿Jehová es nombre? Muchos dicen Jehová no es nombre, Jehová es un apelativo. El Señor, el Señor. Y hay quienes se han dedicado a indagar en la palabra de Dios diversas situaciones de lo que Dios hace y por eso le suman a Jehová otros vocablos para decir Jehová es el sustentador, Jehová es el pacificador, Jehová es el que participa con nosotros. Pero también dice este salmo, aprendemos a alabarle y aprendemos a glorificarle. Y gracias a Dios por ello. A veces solamente decimos, cantamos, pero alabar y glorificar son dos aspectos que parecen ir juntos o tomados de la mano. Una cosa es precisamente no endulzarle el oído a Dios, sino manifestar lo que Dios es y puede hacer y ha hecho con nosotros, y por ello darle honor y gloria. Termina diciendo esta porción que leímos, y la gracia de Dios es que no menosprecia a nadie. La gracia de Dios es que no dice, no tengo tiempo para ti.
sino participa con nosotros. Y aún más, en el contexto que estamos viviendo de Jesús con sus discípulos, el Señor espera que invitemos a otros más para que vengan a Él y así poder participar. Bendición, aún a quien no le conoce. Caminando en el Antiguo Testamento con el profeta Isaías, también encontramos, los profetas eran seguidos por mucha gente. Elías y Eliseo tienen una característica particular. Eliseo le dice a Elías: yo quiero tener una doble porción de ti. Y el profeta le dice: si me ves partir, lo tendrás. Dios lo cumplirá. Si me ves partir. Y ya hemos reflexionado en ese pasaje también. Quédate aquí. No, yo no te dejo. Quédate aquí. No, yo voy. Porque no quería perder esa experiencia de verle irse con el Señor, porque sabía lo que había pedido y sabía también tal vez a lo que se estaba comprometiendo. Pero hoy, en el pasaje que hemos leído, encontramos primeramente la santificación que Dios tiene y la santidad que Dios provee a los suyos. Pero cuando habla de la santidad y el ser santificados, dice el texto y continúa diciendo: pondrá temor y miedo en los suyos. Y sí, ¿cuántos no nos han respondido, hermanos, hermanas? Qué bonito hablas de Dios, pero qué tremendo es Dios. Y hay quienes dicen: le tengo miedo a Dios, porque no sé cómo me va a tratar, no sé lo que me va a pedir, no sé lo que me va a exigir. Y ahí es a donde viene el temor y a donde vienen esos miedos. ¿Qué nos exigirá Dios? Podemos decir una sola cosa: lo que Dios nos pide es que le amemos. Y muchas otras cosas podrán fluir sencillamente, entendiendo que es el amor de Dios a nosotros y cómo respondemos también a ese amor. Pero hablando en la visión de discípulos que se menciona en el Antiguo Testamento, dice así: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Palabra de Dios, palabra del Señor que manifiesta: sí, hay quien viene para participar la visión de lo que es el trato de esa relación entre Dios y el pueblo, de esa relación que debe darse entre los habitantes, entre la nación, y posteriormente encontramos en las naciones, como dice el texto introductorio. Pero cuando encontramos aquí ata el testimonio, no sé, hermanos, hermanas, en cuántas películas o en cuántas ilustraciones han visto cómo los que iban a la escuela anteriormente y que no había mochilas, que no había bolsas, ¿cómo llevaban sus libros, sus cuadernos? Amarrados, ¿verdad? Amarrados. Y desde luego, cuando se perdía algún cuaderno, se perdía algún libro, siempre la pregunta de los padres era: ¿no los ataste bien? ¿No los amarraste bien? Hay otras acepciones para el atar, como se dice también en la visión del matrimonio: ya quedamos amarrados uno al otro. Sí, ya quedamos atados uno al otro. Y que nada nos separe, que nada sea en contra de nosotros. Pero cuando venimos a esta reflexión de sella la ley entre mis discípulos, cuando el apóstol Pablo tuvo la experiencia de ser llamado por el Señor, el apóstol Pablo, cuando da su testimonio, dice: yo fui discípulo de Gamaliel. Fui instruido a los pies de Gamaliel, maestro de la ley. Y él sentía que esto le daba autoridad para perseguir a los cristianos. Sentía que eso le movía a defender esta propuesta de la ley que se ata para tenerla siempre presente. Hay otras modalidades que se expresan en la Biblia, como dicen algunos los hilitos que los judíos cuelgan a sus lados, que el nombre es las filactelias, que les hace recordar precisamente la presencia de la ley en
su vida y físicamente en su atuendo. Vamos al texto de Hechos, a donde encontramos precisamente, se leyó una serie de personajes, se leyeron nombres de aquellos que habiendo escuchado al apóstol le seguían. Pero lo que quiero resaltar en esta ocasión es esa visión. Hoy, domingo, día del Señor, lo consideramos siempre, y así lo dice el texto, el primer día de la semana. El primer día de la semana. Y ahora algunos calendarios modernos ya ponen lunes a domingo, cuando antes era domingo a sábado. En la visión primaria de lo que es el pueblo hebreo, que hay un día para celebrar al Señor y es el Sabbat. Pero después inicia la semana precisamente en domingo. Pero ahora algunos han cambiado también esa disposición del calendario. Lo ponen desde lunes y termina en domingo. Una visión de si dejamos el día de adoración al Señor, el último día de la semana. ¿Cómo estamos el último día de la semana, hermanos, hermanas? ¿Ligeritos? ¿Cansados? Regularmente estamos cansados. A los que tienen recuerdos no solo del noviazgo, sino del matrimonio, oye, ¿por qué te hablo y no me haces caso? Es que estoy cansado. ¿Sí? ¿Cómo podremos hacerle caso a Dios así si pensamos que el día para adorarle es el último? Sin embargo, ¿cómo nos sentimos el primer día de la semana pensando en esa situación de haber descansado ya? Se supone que ligeros y listos para participar, listos para enfrentar las situaciones que debemos enfrentar, ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios, ya sea en la propia vivencia familiar. Y por eso el recalcar la visión de por qué la iglesia cristiana se reúne en domingo regularmente es el primer día de la semana, que es el día del Señor. Y la expresión es que la enseñanza del apóstol Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, se convierte en algo tan diferente que él encamina a aquel grupo de personas y los llama discípulos. Y la característica de ser discípulos es participar aún la mesa que se presenta delante de ellos, como la mesa del Señor en aquel aposento alto. Y entonces el participar del pan y del vino da ese sentido de comunidad, ese sentido de familiaridad, ese sentido de pertenencia y sobre todo, no solamente somos la familia fulana de tal que hemos respondido a una invitación, somos discípulos del Señor y venimos a la mesa del Señor. En esa actitud es como se celebra o se inician las celebraciones de las reuniones y como dice el texto, había la plática de aquel que presidía y se alargaba y dice aquí hasta la medianoche. ¿Por qué se alargó hasta la medianoche, hermanos? ¿Recuerdan el texto? ¿Porque así lo quiso el apóstol? Porque había otro compromiso al día siguiente. Dice que él tenía que salir de viaje y por eso, ¿qué decimos? Vamos a salir, pero estas son las recomendaciones para los que quedan. Y de padres a hijos, ¿cómo hacemos esas recomendaciones? Y pórtate bien, y haz esto, y no olvides hacer aquello, y no olvides lo que te estoy diciendo, ¿sí? Se recalca una y otra vez. Pudiera ser lo que en ese sentir también los discípulos querían saber más de la experiencia del apóstol y escuchar más y recibir más. La trascendencia del pasaje es aquel joven que se cayó y dicen algunos pereció y después fue resucitado. La visión del apóstol de compartir todo lo que traía en su corazón para darlo a los demás y sobre todo partir el pan y la copa como símbolo del nuevo pueblo de Dios. La intención de la reflexión se centra en el Evangelio
Jesús y sus discípulos. Se manifiesta y le siguen. ¿Cuánto nos cuesta ser amigos, amigas? ¿Recuerdan quién es su amigo más cercano? ¿Quién es su amiga más cercana? ¿Lo tienen presente? Algunos todavía se cartean, ¿verdad? Ahora se whatsappean, dirían. Pero, ¿por qué se mantiene la amistad a pesar de las distancias, a pesar de los aconteceres? Porque hay un vínculo que puede ser lo que nos une. Encontramos, después de la predicación del domingo anterior, que el Señor Jesús fue bautizado y entre dos que le siguieron eran discípulos de Juan, pero ahora no se menciona que a quienes Él llama para seguirle hayan sido discípulos de Juan el Bautista, sino el pasaje nos enseña y nos manifiesta. Va después de la tentación, como dicen dos de los evangelios. Va caminando y es el tiempo de la manifestación. Y entonces Jesús les dice simple y llanamente: venid en pos de mí, venid en pos de mí. Hay una frase de un programa mexicano: síganme los buenos. ¿Recuerdan? Algunos recuerdan. Muy cómico. Lo interesante es que aquel que decía esa frase se está proponiendo como gobernador de uno de los estados de nuestro territorio nacional. Ya sabrán quién es. Pero la palabra del Señor es: venid en pos de mí. Y hay una tarea en la similitud de lo que ustedes han trabajado constantemente. Los haré pescadores de hombres. Y dice, dejando todo, le siguieron. Ese es a los dos primeros que llamó, de acuerdo al evangelio que estamos leyendo. Pero sigue adelante y encuentra a una familia que tiene su trabajo y también les llama, Juan y Santiago. Y llamándoles, dice el texto, dejando a su padre con los jornaleros, le siguieron. Dejando a su padre con los trabajadores, le siguieron. Hay mucho para reflexionar en esas actitudes que tenemos como hombres y mujeres de fe. ¿Qué es lo que nos movió a decidir dejar el todo y venir al Señor? Cada uno podrá tener su respuesta. Hay quienes dicen: me gustó mucho cómo hablan aquí, me gustó mucho los conceptos que comparten aquí. Hay muchas cosas que pueden gustarnos, pero lo otro es cuando venimos a la presencia del Señor Jesús y sabemos que no nos obliga, sino que nos invita y nos permite caminar con Él. Y caminando con Él, nos volvemos en sus discípulos, y el discípulo lo que tiene es aprender de su Señor. Y entre otras cosas, hemos reflexionado en algunas acciones que el Señor mismo ha dicho a sus discípulos: háganlo ustedes, háganlo ustedes. Ve y prepara el aposento alto. Vayan y vean qué es lo que hay entre ustedes para poder comer. Háganlo ustedes. Lo más tremendo es cuando el Señor le dice a los suyos: y vayan de 2 en 2 o de 3 en 3 y compartan el mensaje del Evangelio. Vayan y compartan las señales del reino. Pero todo tiene este principio. Asombra, hermanos y hermanas, la manera tan sencilla o tan sutil que el Señor les dice: venid en pos de mí, vengan y síganme. Y así, muchos se convirtieron en sus discípulos, y más tarde eligió a 12, y posteriormente se hizo muy grande el número. El libro de los Hechos nos habla de hasta 500 que estaban reunidos en una sesión,
Hoy hay iglesias muy grandes y seguirán creciendo, pero también nos damos cuenta que las agresiones son grandes. ¿Cuál es el punto, dirían algunos, de flexión en cuanto a la continuidad del ministerio del Evangelio? El punto de partida y el punto de seguimiento se llama Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene palabra de bendición, palabra de vida eterna, y el que nos habla como amigos, como hermanos, como siervos, pero sobre todo como hijos de Dios, porque Él ha venido para mostrarnos al Padre y enseñarnos en el Padre que podemos seguirle y habremos de seguirle. Y todo a través de la visión y convicción de realizar la obra de Dios. Hermanos, hermanas, ¿cuántos de nosotros nos consideramos discípulos del Señor? Tal vez digamos, es difícil, no es posible. Sin embargo, puedo preguntarles, ¿ha habido necesidad en algún momento de participar de campañas de evangelización cuando se han visto compartiendo con alguien de cerca o de lejos? Es que yo puedo hablarte de Dios, es que yo te puedo decir de Dios esto o aquello. Yo te invito simplemente a una reunión o te invito a mi iglesia. Ha habido oportunidad, ¿no es así? Aún con compañeros de trabajo, y como dicen algunos, te veía, te observaba, pero hasta que me invitaste, sentí que era importante esta nuestra relación, de trabajo o de amistad o fraterna. Gracias a Dios por ello. Siempre el Señor ocupa palabras oportunas para poder invitar a otros y que otros vengan y seamos uno con el Señor. Así que, hermanos, hermanas, glorifiquemos al Señor y vivamos su bendición. Oremos. Gracias, Padre, por esta manifestación de Jesús con los suyos y las respuestas que se tienen. Sabemos que los profetas eran seguidos por muchos, pero también dabas responsabilidad a otros. Y sabemos, oh Padre, de cómo llamaste a tus discípulos y cómo respondieron, algunos sin temer nada y otros tal vez preocupados, pero te siguieron, sabiendo que harían cosas similares a las que sabían hacer. Ayúdanos hoy, Señor, y permite que en este tiempo de pandemia también lo poco o lo mucho que se pueda compartir sea semilla que dé fruto y fruto en abundancia, porque tú amas a este mundo y quisieras que ninguno se perdiera, pero la necedad del ser humano es tal que sí tienen miedo, tienen temor, porque no te conocen. Pero permite que te conozcan como te conocemos y caminen con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios nos guarde. Amén. Manera de confirmar esta palabra, entonemos el 237 del libro de Cantos, hermanos. Somos pueblo. Sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, de sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de
hijos de luz. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Admirable, somos los hijos de luz. Es momento de presentar nuestras ofrendas. En un ratito más los esperamos hoy, como todos los domingos, de 1:30 a 2:30, para cumplir con la palabra de Dios, que dice así: traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto dice Malaquías 3:10. Y bueno, nosotros los esperamos de 1:30 a 2:30 con sus ofrendas de gratitud, sus ofrendas y diezmos. Y también tengamos presente que ya está cerca el aniversario de nuestro templo. Vayamos guardando nuestras 60 monedas, son 60 años en los que este templo ha salido adelante, ha subsistido. Tenemos que seguir manteniendo esto, cumplamos con lo que nos corresponde. Vayan juntando sus 60 monedas o 60 billetes o 60 cheques, lo que quieran, o sea, todo es bienvenido y los esperamos. Ya les diremos cuándo hay que entregarlo. Ya que se vaya acercando la fecha, es el 29 de enero. El 29 es el aniversario. El 29 es el aniversario y el 31 pues tendremos ese culto de acción de gracias por este aniversario. Y bueno, ya les diremos, vayan juntando sus moneditas 60. Y también queremos pedirles que nos envíen sus fotos familiares, para que dentro de la grabación de nuestro culto ustedes puedan ver sus fotos como si estuviéramos presentes todos, por familias o individuales, de las personas que aún estamos, de las personas que lamentablemente ya no están con nosotros, que se nos han adelantado. También envíennos fotos porque pues son parte de nuestra iglesia. Y queremos hacer algo pues un poquito especial, ya que no podemos reunirnos aún porque seguimos en semáforo rojo, pero queremos hacer algo especial. Así que los esperamos sus fotos, envíennoslas vía WhatsApp, háganoslas llegar para tenerlas de forma digital y ya poderlas adaptar para el culto. Así que los esperamos hoy y en el transcurso de la semana nos pueden enviar sus fotos. Muchas gracias. También es importante mencionar, hermanos, la ofrenda de primicias. Ya habíamos indicado, ya se estuvieron recolectando el día 17 de enero, pero también estaremos recibiendo estas ofrendas de primicias el día 31, el último de
este mes, el día 31 de enero, que es justo el festejo de nuestra iglesia. También ese día estaremos recibiendo estas ofrendas de primicias. Oremos. Gracias, Padre, gracias, Señor, por este momento. Te ruego, mi Dios, que tú estés en cada uno de los hogares de mis hermanos. Mi Dios, bendice, Padre, cada hogar que representa tu amada iglesia, Padre Celestial. Bendito Padre, te ruego que tú des trabajo si es que falta, Señor, y queremos apartar también esta ofrenda, este diezmo, para traerlo aquí, a tu iglesia, a tu templo, mi Dios bendito, sabiendo, Padre, que estamos dando muy poco de todo lo que tú nos das. Bendice a cada uno de mis hermanos y bendice este momento especial. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos casi por terminar este culto, hermanos, y el último himno que tenemos indicado es el número 87. Yo quiero trabajar por el Señor. 87 de nuestro himnario metodista. Cantemos al Señor. Su palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajad y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía y nuestra luz en la viña del Señor. Trabajad y orad en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajad y orad en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. El Señor le bendiga, hermano. Damos gracias a Dios por estar llegando a la culminación de nuestro culto de adoración a su nombre. Les comparto que el próximo domingo, primero Dios, estará nuestro obispo participando en la predicación en la celebración del aniversario. Oremos y digamos al Señor: bendice a tus siervos, bendice a tus siervas. Y nos toca a nosotros rogar y decir: bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo. Oremos. Te alabamos, Padre, y agradecemos la bendición que nos has dado de estar en tu casa de oración y participar esta liturgia para preparar nuestro corazón, nuestra vida a los días que siguen. Recibe la gratitud, nuestro amor y danos tu bendición. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con su Espíritu Santo
sea con todos nosotros, hoy y siempre. Amén. Amén. Escuchemos el preludio musical.